Queridos y apreciados hermanos y amigos que nos acompañan a través de estos videos, sea la bendición y la gracia del Dios Todopoderoso en sus vidas. Queremos llegar a ustedes y ser de bendición a través de esta serie, la cual hemos titulado Conociendo a Dios en este tiempo. La Biblia dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. El todo de la vida de un creyente, el todo de la vida de un cristiano, es conocer a Dios. Y aquel que no le conoce, que pueda en Cristo Jesús llegarle a conocer. En esta ocasión hablaremos de esta perfección gloriosa de Dios, de este atributo de Dios, la misericordia del Señor. En el Salmo 118, versículos desde el 1 al 4, se nos dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. En primera instancia, la misericordia de Dios es un atributo libre. Es un atributo libre y soberano que Él lo muestra o lo evidencia o lo lleva a cabo en quienes desde antes de la fundación del mundo Él ha escogido para ser objeto de la misericordia de Dios. Repito, la misericordia de Dios se manifestará o la misericordia de Dios se mostrará en aquellos en quienes antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús, Efesios 1:4, Él ha escogido para que sean objeto de su misericordia. Eso significa que la misericordia del Señor es un atributo libre. Es decir, Dios no está obligado a tener misericordia con nadie, por decirlo de una manera entendible y de manera pedagógica, porque la misericordia de Él es un atributo libre y soberano. Solo en Dios existe la misericordia. Y yo quiero que miremos Romanos capítulo 9, versículos 15 al versículo 16. Dice la Biblia: Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia del Señor? En la Vulgata Latina, o la versión del siglo IV, hecha por Jerónimo, se escribe esta palabra latina que se compone de dos vocablos. El primer vocablo es la palabra miserere, que significa miseria, significa ruina y significa pobreza. Y el otro vocablo es cardio o cordia, que significa corazón. Cuando hablamos de misericordia, estamos diciendo que la ruina, la pobreza, la miseria y la condición humana pasa por el corazón. En este caso, pasa por el corazón de Dios. Así que el texto que Pablo usa explicando la elección de Dios en Romanos capítulo 9 nos indica de una manera fehaciente que el Señor va a dar su misericordia, va a mostrar su misericordia con aquellos en quienes Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. A otros que se quedarán en su estado de reprobación y su estado de condenación, a ellos no les será mostrada la condición, no les será mostrada la misericordia. Ahora, ¿de dónde se toma este pasaje? Ustedes lo van a encontrar en Génesis capítulo 33. En Génesis capítulo 33, Moisés está en el monte Sinaí con el Señor. Allí el Señor le dice: mi presencia va a ir con ustedes
Y Moisés recibe descanso, porque ahora la presencia del Señor los va a acompañar en su peregrinaje hacia Canaán. Y en Génesis capítulo 33, versículo 17, encontramos esto. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Fíjese que el verbo que se usa acá es el verbo conocer. Aquellos a quien el Señor conoció de antemano, de acuerdo a Primera de Pedro, hablando de la presencia de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: a estos o a Moisés que he conocido, él ha visto la gracia, él ha visto mi gracia, o yo lo he envuelto en mi gracia. Versículo 18 de Éxodo 33. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Una vez Moisés sabe que la presencia del Señor está con él, una vez sabe Moisés que la guianza del Señor, la gracia de Dios está con él, ahora lo inmediato que Moisés hace es decirle: muéstrame tu gloria. Y es algo bien interesante las palabras que está citando Moisés. Responde el Señor, dice: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré, o como dice esta versión, seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Este es un pasaje glorioso y en otro video dedicaremos estudio profundo a ello. Pero lo que yo quiero mostrar es que de principio a fin en la historia de la redención, solo una persona es quien nos ha sido manifiesta, y es el Señor Jesucristo. Este pasaje nos está mostrando a Cristo Jesús preencarnado, porque es Cristo quien está acompañando a su pueblo. Ahora, el Señor le dice a Moisés: sí, Señor, yo te voy a hacer ver algo de mi gloria, pero no habrá hombre quien pueda contemplarlo todo y vivir. Por esa razón el Señor le mete en la peña, en la hendidura, y mientras el Señor pasa, el Señor aún lo cubre. Y dice que solo pudo ver, dice: y solo verás mi espalda. Ahora, ¿a quién vio Moisés? Sí, Señor, Moisés estaba viendo al mismo Señor Jesucristo. Porque la misericordia de Dios consiste, amados hermanos, en haber conocido y haber visto a Jesucristo. No hay mayor misericordia, no hay más muestras más grandes de la misericordia del Señor que a nosotros se nos haya revelado a Cristo Jesús. Ese es el gran propósito de la historia de la redención, que a su pueblo, que a su iglesia se les muestre Jesucristo. No hay más misericordia, no hay misericordia más grande de Dios que se nos haya revelado a su Hijo Jesucristo. Pablo, en su carta a los Gálatas, hablando de exactamente la justificación por la fe, lo dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 1, versículo 15 en adelante. Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esa es la misericordia del Señor. Cuando nosotros decimos en este tiempo: Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia de este mundo, estamos diciendo: Señor, revela a tu Hijo, para que en tu Hijo puedan venir al arrepentimiento y puedan venir a la fe y puedan entender esa ruina, esa miseria que solo el Salvador pagó en la cruz del Calvario. Esa es la misericordia del Señor, porque Jehová es bueno y para siempre
es su misericordia. Dios los bendiga, amados hermanos.